ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena presentan Luces en el Cielo, un podcast de otro mundo. Capítulo 2. Luces en la Patagonia. En Chile existen lugares, zonas calientes en cuanto a avistamiento de objetos voladores no identificados. Tenemos toda la zona norte del país, la región de Coquimbo, Antofagasta, Iquique. Pero si nos vamos hacia el sur, sin duda que la Patagonia, Punta Arenas, Puerto Natales, toda esa zona es considerada una zona de alta casuística de avistamiento de objetos voladores no identificados. Desde hace muchos años, la zona de la Patagonia chilena ha sido mencionada en diferentes textos muy antiguos relacionados con la aparición de luces misteriosas, luces que juegan, luces que están presentes en este lugar del territorio chileno. Hoy, en Luces en el Cielo, de ADN y el Museo OVNI de La Serena, vamos a hablar justamente de lo que ocurre en esta zona de nuestro país, lo que ocurre en la Patagonia, y lo vamos a hacer con un investigador, un ufólogo, una persona que ha dedicado gran parte de su vida a investigar estos misterios, que es director de una de las agrupaciones más importantes de nuestro país, AION, y que en el último tiempo se ha ido justamente a la Patagonia a hacer investigación en terreno. Me refiero a Rodrigo Fuenzalía, a quien saludo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. ¿Qué tal, Cristian? Feliz, contento de estar acá en el podcast. Y bueno, y haciendo honor un poco a la Patagonia en tanto riqueza, tanto histórica como casuística. Así es. Bueno, quiero partir, por supuesto, para que nuestros amigos sepan cómo nace este interés de Rodrigo Fuenzalía por investigar este tema de los ovnis primero. Bueno, esto nace a raíz de un avistamiento que tuve siendo niño, estando acompañado con una amiga. Vimos un ovni a no más de 15 metros de distancia sobre nuestras cabezas que estuvo detenido y que reacciona a la hora que mi amiga se pone histérica cuando ve eso. Este se veía como una especie de objeto discoidal con un corte atrás oscuro. Se veía como una más recortada, o sea, una oscuridad que recortaba la noche. Y cuando arranca hacia el norte, me acuerdo el objeto, se mete como a la nada, así como que una parte de su estructura se metía algo y no podíamos ver dónde desaparecía. Entonces, como que ahí comprendí el concepto años después que se especula de viajeros de otras dimensiones, como que entró a otra realidad. Eso me sobrecogió bastante lo que vimos. Mi amiga estuvo muchos años con la experiencia reprimida, pero eso me quedó dando vuelta. Ojo que no cuando vi esa situación no lo califiqué de ovni, porque era algo que estaba viendo con una confirmación empírica, pero que no tenía forma como de digerirlo, y tampoco le di la categoría ovni. En el tiempo dije, capaz que estas sean estas cosas que se están reportando por ahí en algunos diarios, y de ahí partió la inquietud. Oye, y en este camino de investigación, me imagino que te has encontrado con experiencias aún más espectaculares que esa misma que tú viviste en esos años. Claro, es decir, investigando, yo diría que hemos tenido, hay una situación que me ocurrió el 17 de julio del año 97, mientras hacíamos un programa efectivamente en la extinta Radio Minería junto con el gran Martín Chávez y el astrónomo Carlos Ibáñez. Ahí en medio de la transmisión de ese programa tuvimos avistamientos ovnis. El programa lo hicimos desde el techo de la radio a la 1:30 de la mañana, y por 3 horas los ovnis estuvieron revoloteando prácticamente sobre los cielos de Santiago. Llegó mucha gente, auditores, por lo menos unas 30 personas estaban arriba del techo de la radio. Fue realmente una fiesta, una cosa impresionante por la cantidad
la calidad de los objetos se comportaban siempre como tal, así como uno espera que se presente un ovni. Los movimientos, la forma, los colores, etcétera. Yo creo que es uno de los incidentes más contundentes que ha habido en Chile y más documentados, porque hay videos, testigos, duración y grados altos de anomalía. Claro, considerando que esto de la investigación ufológica, la pesquisa, generalmente estos casos no son tan masivos. O sea, generalmente una familia, quizás 2 personas, pero que aparezca un fenómeno como este y que sea visto por muchas personas no es tan habitual. No es tan habitual. Es transmitido en directo. Tenemos testigos del mismo sector de Locaña, donde da la idea de que se posaron esos objetos, desde una compañía de bomberos, taxistas que estaban yéndose a la zona. Se fue demasiado contundente y lo más interesante es que no hubo una reacción por parte de los sistemas de defensa aéreo. Aparentemente el radar desde Cerro Colorado se había echado a perder. Entonces aprovecharon, yo creo, los ovnis ahí para hacer de las suyas. Pero fue una de las experiencias notables. El primer capítulo de la serie OVNI lo dedicamos de manera central a ese episodio y siempre me ha quedado como la reflexión de la posibilidad de haber tenido una experiencia de ese tipo con mucha gente en medio de un programa radial. Da la idea que la radio siempre ha sido como un elemento importante dentro de todo esto. Gran parte de lo que hacíamos en radio era inspirado por haber partido con el gran Pato Varela, el cual tú también fuiste panelista, saludando la noche en Portales, y siempre como que la radio le ha dado un cierto, diría yo, sabor a estos temas. Hay una relación ahí, ¿no? Así es. Y ahora vámonos a lo que está pasando hoy, lo que estás investigando, en lo que estás dedicando gran parte de tu tiempo. Yo lo decía, zonas calientes existen en nuestro país. En la zona norte, en la zona central también, en la zona de la 7ª región. Pero hoy día la mirada de los ufólogos, la mirada del mundo, digamos, de este tema, está puesta en la Patagonia. En esta zona que hay entre Punta Arenas, Puerto Natales, donde han ocurrido sucesos increíbles. Cuéntanos un poco sobre ese trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, esto ha sido posible gracias a un gran amigo que es un filántropo norteamericano, Charlie Clark, con el cual estamos realizando varios proyectos. Uno de los más importantes proyectos de conservación en el sector de Reñigüe. Soy parte de la Fundación Reñigüe, que estamos dedicados efectivamente a ver, en alguna medida, hacer mediciones de la cantidad de huiñas, pumas, huillines, etcétera, árboles también protegidos, en medio de lo que fue el fondo de Douglas Tompkins que compró justamente Charlie. Y a su vez estamos también concentrados, gran parte de los viajes que realiza Charlie a Chile, en investigar en terreno de 2018 en todo el sector de Torres del Paine. Nos hemos centrado en esa zona debido a la gran cantidad de información que ya teníamos de tipo histórico, debido también a la recurrencia de los reportes, a la calidad también de los testimonios y a la calidad de las observaciones. Entonces nosotros a partir del 2018 decidimos ir a la zona, levantar data en una primera área testimonial y en una segunda instancia tratar de nosotros registrar el fenómeno llamado las luces malas en Patagonia, ¿no? Hemos tenido bastante suerte, bastante éxito, porque hemos podido registrar el fenómeno a distintas distancias, interaccionar con el fenómeno también y darnos cuenta que estos fenómenos son mucho más investigables de lo que uno pudiera pensar. Si uno le quita el hálito de misterio, de cosas medias así, que raya casi no en lo mitológico, vas a darte cuenta que es posible uno poder tomar evidencia, sobre todo a nivel audiovisual, haciendo distintos tipos de mediciones. La idea nuestra hoy día es ampliar el campo de registro. Hemos llevado cámaras, desde cámaras térmicas, cámaras infrarrojas,
y cámaras normales también. Si el máximo de forma de datar esto te puede dar la mayor cantidad de datos para que efectivamente los especialistas en esta área, que me entiendes son los físicos, puedan especular al respecto. Así que hemos tenido, como te digo, muy buenas experiencias en la zona, y creo que hay varias áreas específicas que las vamos a tomar también como centro de investigación, como punto de observación, donde el fenómeno de la luz mala es también muy recurrente. Yo me refiero al sector de Cerro Guío. Nosotros hemos estado, como te digo, frente a Torres del Paine, el sector de Tercera Barranca también. Toda esa zona hoy día nos estamos moviendo y vamos a cubrir otras áreas que no hemos cubierto. Sí, varias cosas de las que tú mencionas me llaman la atención. Hablas de interacción. Sí. Cuando te refieres a interacción, ¿qué exactamente es lo que pasa en estos avistamientos que ustedes han tenido? Hay un fenómeno que me llamó la atención, que después lo vi replicado y conversando con Erling Strang del proyecto Hesdalen en Noruega, que es el proyecto de detección de fenómenos aéreos no identificados, a mi entender, que tiene mejor datación en el mundo. Hemos podido, por ejemplo, estimular, si al principio partíamos con láser, veíamos estas luces, tratamos de apuntarlo con los láser y hacer secuencias de origen matemático, así, con la finalidad de ver cómo era la reacción de esto. Después nos dimos cuenta que no éramos lo más sano que utilizar el láser, sino que utilizar luces más bien blancas, con menos capacidad, que no sean su onda no sea tan invasiva y también finalmente destructiva. Con los láser me acuerdo que estos fenómenos a veces que captamos en el Paine, en una oportunidad, por ejemplo, estimulamos esto, y este fenómeno empezó como a latir, como que fuera algo vivo. Y en un instante suelta dos esferas que tiran dos fogonazos que iluminaron todo el Paine por fracciones de segundo. En otro momento también hemos hecho interacción con sistemas de luces en una cierta cantidad de pulsos, y los objetos van cambiando de color justo al minuto de ser estimulado. El objeto va cambiando de color, de intensidad y de forma. En una oportunidad inclusive teníamos una de estas esferas, yo calculo haber estado a unos 300 metros de distancia, y esta esfera empezó a cambiar a distintas bandas de color, de un color calipso, blanco, verde, intenso, rojo, y en un instante se abre y deja ver una estructura como una especie de tazón, igual que un tazón de color plomo, que también fue cambiando de color. Todo eso lo hemos podido registrar. El último reporte, o registro más bien, lo tenemos de octubre del año pasado, con infrarrojo, una esfera también alargada, un color naranjo, que está solamente en el espectro infrarrojo. Es decir, tú mirabas el paisaje, no veías nada, mirabas la cámara y lo tenías ahí enfrente, ya no más de 40, 50 metros. Eso es increíble, porque estás ahí. Entonces muchas veces nos ha pasado que yo he registrado el ambiente tal cual estarías con los ojos ahí normal, y el infrarrojo, y los tienes ahí al frente. Entonces, reflexionaba cuántas veces pueden estar pasando sobre nuestras cabezas y no nos estamos dando cuenta, simplemente porque están en un espectro no visible en los humanos. Mira. Pero hoy día las máquinas los detectan. Mira qué interesante. Te escuchaba y esto de la interacción y me iba hacia atrás y me acordaba del caso del año 64 de los artistas chilenos. Sí. Que ellos deciden con las luces de un camión, que un camionero que se encuentra con ellos. Recordemos que esto ocurre desde... Ellos venían saliendo de una salitrera de Victoria, exacto, con destino a Antofagasta, y se encuentran con estas luces que los acompañan en el camino, se encuentran con un camionero, sí, y deciden hacerle cambio de luces con las luces del camión. Y en ese momento ellos se dan cuenta que estas luces comienzan también a tener un comportamiento inteligente, a juicio de ellos. En este caso que tú mencionas, ¿tú crees que estas luces tienen un comportamiento inteligente realmente? Sí, creo que reaccionan, da la idea que saben que están siendo observadas. Hemos visto que de repente hay una interacción de aproximación, pero de repente ellas vuelven a hacer como su trabajo, entre comillas, lo que están haciendo. Da la idea que hacen vuelos como que estuvieran prospectando. Por ejemplo, el año pasado una cosa que me llamó la atención
fue que, como te digo, se me acerca esa esfera. Yo estaba con una cámara infrarroja y este objeto alargado se transforma en una esfera. No era esfera al principio, era un objeto alargado. Se transforma en una esfera de un color rojo muy intenso, se retira del lugar y se transforma después en un objeto alargado de color completamente blanco. Y está muy lejos, yo calculo que está a unos 4 kilómetros, y en el aire, y de repente empieza a tirar pulsos de luz y aparece otro objeto que le responde arriba. Como la película Encuentro cercano. Pu. Eso lo logré registrar. Me llamó mucho la atención. ¿Qué significará? ¿Qué estarán haciendo? Es decir, es un misterio, pero por lo menos hemos registrado esa interacción y como que estuvieran, insisto, haciendo algún tipo de prospección a toda la zona. Ahora, la experiencia quizás más potente que dentro de todas estas locuras fue el 2023, donde tuve la posibilidad de captar la luz mala o los fenómenos de esferas en un sector llamado Tercera Barranca, no más de 40 metros de distancia. Pero ahí estaba visible a los humanos. Ahí fue interesante porque estaba visible a los humanos, pero la cámara era al revés, no lo registraba. Sin embargo, tuve que tomar una linterna táctica, encenderla y ver cómo esta linterna chocaba la esfera, y ahí empecé a captarla. Y ahí fue muy, muy interesante porque mientras más alumbraba la esfera, como que se quedaba quieta. Le quitaba un poco la luz, se desplazaba de un lado para otro, de arriba hacia abajo, y con 2 perros pirineos que le ladraban así, wow, de una manera increíble. Eso fue un fenómeno muy interesante porque confirmaba mucho de lo que se enseña en la ufología, que a veces previo al avistamiento los animales reaccionan. Sí. Y acá tenía a los perros vueltos locos. Y le ladran, era el tamaño de una pelota de fútbol. Y por lo menos dejé un registro de eso. Entonces, es un laboratorio muy, muy vivo. Sí, iba a mencionar algo. O sea, siempre se criticaba a la ufología porque estos temas y esta evidencia generalmente no era posible llevarla quizá a un laboratorio o que fuera analizada por la ciencia. A partir de este trabajo que ustedes están haciendo, ustedes pueden tomar esta información y entregársela a la ciencia. Exacto. Tú bien lo has dicho. Y eso en los 80 lo confirmó Heine cuando va a Hessdalen. Y él dice, el proyecto Hessdalen nos demuestra que este fenómeno es tan seguible o verificable y lo podemos datar como quien trabaja observando erupciones volcánicas, sí, etc. Recordémosle a nuestros amigos ¿cuál es el proyecto Hessdalen? Hessdalen es un proyecto que comenzó en los 80, el año 83, con una frecuencia de observaciones de luces anómalas en esta región, que no son más de 15 kilómetros cuadrados. Y 2 investigadores, Erling Strand y Leif Hebig, coordinaron a 40 ufólogos de allá de Noruega que fueran a Hessdalen, y estuvieron 15 días. Y cada ufólogo logró registrar las luces, es decir, tuvieron 40 registros y a partir de eso dijeron, wow, esto es más registrable de lo que uno pudiera pensar, pero datémoslo científicamente. Entonces instalaron cámaras con sensores térmicos, cámaras infrarrojas, radares, medios de campo electromagnético, etc. Y ellos comenzaron a obtener también información, pero cuantificable. Y esa información cuantificable fue presentada, en a mi entender, la mejor evaluación que se ha hecho del tema OVNI en el cónclave de Tarratown el año 97 en Nueva York. Esto lo organizó Loren Rockefeller, y el que estuvo coordinando esto fue el desaparecido Peter Sturrock, astrofísico de Stanford. Creador justamente de su panel, el panel Sturrock. El panel Sturrock, exactamente. Y este fue el proyecto mejor evaluado. Los evaluadores eran 9 físicos de todo el mundo, sobre todo europeos, quienes constataron que el proyecto Hessdalen tenía todos los componentes del método científico y hacía fascinante ver que se pudiera obtener data de primera fuente. Y Erling Strand, el director de Hessdalen, con él pertenecemos a una coalición mundial llamada ICERS, que coordina el esfuerzo de varios países del mundo, que tenemos como objetivo
llevar el debate a Naciones Unidas, el tema de los ovnis, y en reuniones con Ernest Strang, él le fascina lo que está pasando en Patagonia, porque dice, es muy semejante a lo de Noruega, pero la diferencia es que ustedes tienen mucho más territorio y tienen mucho más fenómeno. Inclusive, tanto en Patagonia como en Hessdalen se han dado el fenómeno de los triángulos misteriosos. En OVNI hicimos un capítulo especial del Triángulo Última Esperanza, que es una extracción, efectivamente, de pasto, que está con una especie de triángulo isósceles. La champa de pasto está al lado del lugar de la marca esta. Esto fue descubierto en el 83, y en el 83 también en paralelo en Hessdalen se descubre un fenómeno igual, y con la champa de pasto al lado. Ahora, los noruegos fueron un poco más rigurosos, pesaron la champa y tenía 5 toneladas. Y esta no tiene que haber sido de menor tonelaje. Yo calculo que la va a caer en unas 2 toneladas, probablemente. ¿Estuviste tú hace poco? Sí, vamos todos los años a hacer como un saludo al Triángulo Última Esperanza, que está en la estancia Kark, quien cuida todo esto es Arturo Kruger, una gran persona que ha tenido muchos avistamientos ovni, él y su señora acá. Me señala que todos los inviernos, al igual que todos los lugareños dicen, en invierno el fenómeno es recurrente. 2 o 3 veces a la semana tienen apariciones en la semana. Sí, en la zona. Es decir, y los ven y se quedan a veces por horas los objetos ahí. Entonces, nosotros con Charlie queremos tomar por asalto ahora en invierno la zona. Estamos preparando un proyecto que te voy a hablar de él más adelante. Y una vez que lo tengamos concretado, lo voy a dar a conocer, donde la situación va a ser permanente. Entonces, que fue parte de mi último viaje que tuve ahora en Patagonia, fue justamente para unos terrenos interesantes. Hay que recordar que nosotros en el Museo OVNI tenemos un diorama que justamente muestra este triángulo de última esperanza, que es esta champa, digamos, de este triangular que es sacada, digamos, en un lugar de difícil acceso. O sea, no hay ninguna posibilidad de que haya ahí una máquina y que haya sacado eso, que haya ni siquiera una camioneta. O sea, no se puede llegar en vehículo. No se puede llegar. Bueno, te iba a preguntar algo. Tú decías la data y lo que se puede captar con las cámaras y todo esto. Pero ¿qué es lo que has podido pesquisar también en el testimonio de la gente que tiene esta experiencia? Porque tú hablas de las luces malas. ¿Qué te han dicho la gente, los testigos que tienen estas experiencias? ¿Cómo la viven ellos? ¿Cómo se enfrentan a estas luces? Bueno, el hijo de Arturo Kruger me dice algo que yo comparto, que no es correcto decirle luz mala porque le coloca un adjetivo prejuicioso. Me dice, estas luces no son malas. Yo tenía 36 avistamientos. Inclusive él ha visto algo que hemos recopilado en testimonios que ven las luces salir desde los lagos principales que hay ahí, Lago Sarmiento, Toro. Pero cuando salen estas luces, una de las cosas más interesantes, y hemos recopilado ya varios testimonios, es que señalan que estas luces de repente se fusionan y se transforman en objetos concretos. En objetos que uno podría darle un carácter tecnológico. Es decir, se fusionan, transforman en objetos alargados, se fusionan objetos discoidales, y hay un par de casos donde los testigos dicen que estas luces emergen y se transforman en formas humanoides, tipos como luminosos. No recordemos que en la Patagonia también el 2022 fue videograbado en el sector de Río Pueblo por el lado argentino. Un periodista argentino grabó una figura luminosa humanoide caminando, que lo hallé realmente impresionante, el famoso video del Río Pueblo, y que confirma un poco esto, es decir, que estas formas como que toman, como que se moldean para presentarse ante nuestra realidad, quizás con qué objetivo, pero de distinta manera. Es como que este plasma es como una especie de intermediario entre una y otra realidad, ¿no? Los físicos ahí tienen harto que decir al respecto. Sí. Y hay que recordar que ahí tenemos el Estrecho de Magallanes, donde los navegantes, partiendo de Sarmiento de Gamboa, por ejemplo, ya mencionaba las apariciones, las bitácoras de estos navegantes que cruzaban el Estrecho de Magallanes, ya mencionaban esto. O sea, esto no es de ahora. No. Pedro Sarmiento de Gamboa, al año 1560, por ahí, tiene este tremendo avistamiento, este explorador español, del cual en Punta Arenas tiene monumentos, calles, pero él, interesante, su bitácora, como tú bien dijiste, señala un tremendo avistamiento de un objeto que lo ve como una especie de escudo de color anaranjado rojizo, que se coloca sobre la embarcación, después sobre una montaña
hasta desaparecer. Pero lo interesante de ver el dibujo es como un reporte de encuesta OVNI moderna, ¿eh? Porque está el reporte y el tipo dibuja lo que... Y eso, como tú bien dices, ha sido ya recontra observado en este último tiempo, en la misma zona, el Estrecho Magallanes, gran parte de los ovnis que se ven en el sector de Bahía de San Gregorio, etcétera, se pierden en el Estrecho Magallanes. Personalmente nos tocó ver junto con Camilo Valdivieso, justamente el 2018, en el mes de mayo, un objeto a no mucha distancia, calculo unos 60, 70 metros. Nos llamó la atención porque veníamos justamente con Camilo de hacer varias prospecciones, invitados justamente por Charlie cuando comenzamos esto, y vamos camino al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Y en un punto determinado yo veía una luz que venía en sentido contrario, a ras de piso, media alargada, que yo pensé que era un camionero, pero en un instante curva efectivamente la ruta, se curva, vamos dando vuelta y la luz todavía está en la misma posición. Y ahí salta este objeto y era como una especie de bus, como ver un bus así lateral, lleno de luces acá, luces interiores, y da un salto y se pierde justo el salto al Estrecho Magallanes. Mira. Se metió al estrecho. Y Camilo quedó así con las medias pepas. Dije, ¿lo viste? Me dijo, sí, lo vi. Pero ahí también quedamos como en banda. Es decir, pues fue tan concreto, tan contundente que decís que miércoles, es decir, ¿por qué no lo registramos? Bueno, ahora claro, hay que andar llevando con la cámara cuando viaja a Patagonia, que se arriba de la cabeza todo el día. Claro. Bueno, y estos temas que hoy día están de moda, esto de los OSNIs, objetos submarinos, sí, objetos que se meten en el agua y salen del agua, sí, en los relatos de muchos de estos navegantes aparecen. Y lo de Pedro Sarmiento Gamboa, por ejemplo, claro, si ese relato uno lo escuchara hoy día de un navegante, uno podría decir, no, está contaminado por todo claro, esto del cine, quizás. Exacto. Pero en 1500 algo no existía esto de la ufología, no existían los programas de televisión, no existía OVNI ni nada de eso. Entonces, claro, son personajes que están sin contaminación. Exactamente. Y que relatan casos que uno ve en la actualidad tal cual. Exactamente, situaciones que les acontecieron, así de una. Entonces, cuando uno ve esa instancia, creo que es como súper importante entender que esa repetición en el tiempo le da una solidez, una contundencia interna. Ahora, desde el punto de vista filosófico, cuando uno tiene que responder a la cantidad de información que se tiene. Y la data nos dice que ya es un fenómeno que no es reductible a lo que nosotros quisiéramos, porque el tema del método científico finalmente es un poco ideología también. Es una herramienta necesaria y lo único que tenemos para aplicar. Pero las condiciones de observaciones del método tú tienes que también transportarlas a las condiciones como ese fenómeno se manifiesta. Es decir, si es que no podemos llevarlo al laboratorio no significa que no exista. Que no existe, claro. Pero sí tenemos elementos de tipo tecnológico que te permiten entregar información, obtener información de eso, ¿no? Como sobre todo los sensores térmicos que nos permiten obtener datos a nivel de temperatura y con eso se pueden especular muchas cosas. Es un poco lo que es la astronomía. Muchos astrónomos no viajan allá a Urano, no han viajado fuera del sistema solar o de la Vía Láctea para obtener data, sino que utilizan sensores, utilizan todo tipo, los radiotelescopios, etcétera, haciendo análisis de espectro, uno puede obtener datos. Inferir, claro. Y es lo mismo que se hace hoy día. Y la idea nuestra es acumular el máximo de información, cosa que los especialistas en esas áreas puedan también, insisto, especular. Porque como investigadores tenemos que conocer nuestros límites. Yo fui formado en ciencias sociales, no en física. Yo estaría a carrilearme si empiezo a hablar de eso. Si yo cumplo por lo menos con estar en terreno, discriminar el dato y obtener información de primera fuente, y eso se canaliza después. Oye, nos quedan poquitos minutos, pero no quiero dejar pasar
la posibilidad de que menciones y que nos dé a conocer tu opinión con respecto a un caso que ocurre ahí, que es un caso extraordinario, el caso Maldonado. No, espectacular. También ocurre en esa misma Sí. zona. Cuéntanos un poquito brevemente. Juan Maldonado es una persona que tiene un encuentro cercano el año 77 con un ovni y testigos directamente, entre ellos un compañero de él de faena y el dueño de la estancia donde trabajaba. Hoy quedó evidencia física del caso, pero posteriormente lo interesante es que esto fue, bueno, entre paréntesis, investigado por el gran Eugenio Bamonde, es el hecho que Juan Maldonado queda con capacidades psíquicas realmente extraordinarias y que fueron medidas. Él tiene 2 encuentros posterior y por cada encuentro le iba entregando mayor información y gran parte de estos encuentros fueron también testimoniados por gente que ya sea observó ver desaparecer a Juan Maldonado frente a su observación o que vieron estas proezas psíquicas como el hecho de meter la mano en olla llena de aceite hirviendo y sin quemarse, tener capacidad de... Él te pasaba un libro, por ejemplo, abre el libro donde sea, ¡pum!, y él te iba dictando, efectivamente, te iba leyendo lo que tú estabas leyendo en ese minuto, en voz alta. Tenía también, dicen haberlo visto levitar, etcétera, pero él siempre vivió dentro de ese misterio. Y es un caso realmente extraordinario. Así es, y además que quedó documentado porque le hicieron varias hipnosis regresiva. Hipnosis regresiva, etcétera. Hay un trabajo muy interesante que llevó adelante el gran Eugenio Bamonde y es como poner una película, Juan Maldonado. Oye, Rodrigo Fuenzalía, te quiero agradecer, por supuesto, por habernos acompañado en este podcast aquí en ADN y con el Museo OVNI de La Serena. Por supuesto, dejarte invitado por una próxima oportunidad, porque yo sé que estás haciendo otras investigaciones en otros puntos del país también, pero esto de la Patagonia me pareció que es súper interesante poder destacarlo y, por supuesto, desearte el mayor de los éxitos para que esa investigación siga siendo parte, digamos, de lo que es la ufología. Exactamente, no, te doy las gracias, Cristian, por la invitación, dejarles ahí el visito pasado, ¿no? Que miren los ojos de nuestro país con una mirada distinta, que dentro del misterio hay muchas cosas interesantes. El misterio nos permite ubicar nuevos recursos, no quedarnos dormidos, agilizar el intelecto, la imaginación, agilizar todos nuestros potenciales que nos permiten ser seres humanos. Y me pueden ubicar en mi Instagram, Rodrigo Fuenzalía Rodrigo Fuenzalía, en Instagram, Rodrigo Fuenzalía o Rodrigo Fuenzalía H en mi canal de YouTube. Así es, así que todos los amigos ahí pueden seguir a Rodrigo Fuenzalía. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias y a ustedes, amigos, por supuesto, dejarlos invitados para un próximo capítulo. Recordarles que todos estos capítulos están disponibles en ADN, por supuesto, y también en la página del Museo OVNI de La Serena. Un placer, como siempre, poder compartir con ustedes todos estos temas y será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao. Luces en el Cielo es un podcast de ADN Podcast y el Museo OVNI de La Serena.